Un hermoso y lindo martes. Pues hoy entramos a un estudio que pues ya también lo hemos escuchado algunas veces, pero interesante en este momento. La identificación del cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Bueno, hoy por la gracia del Señor nuevamente está aquí conmigo acompañándome el pastor Hugo Gambetta. Pastor, bienvenido en este día martes. Gracias, Pastor Víctor. Y bienvenidos todos ustedes al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Como ya fue mencionado, el título, aunque está mal escrito allí en la pantalla, ¿verdad? Es Identificación del cuerno pequeño. Ese es el título de nuestra lección para el día de hoy. Y es algo muy vital, porque si no interpretamos correctamente quién es este poder, el cuerno pequeño, pues la profecía no tiene sentido. Es más, en la identificación de este cuerno pequeño pende todas las profecías, tanto del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Hay algunos que interpretan este cuerno pequeño como siendo un rey griego que surgió por allá, por el año 250 antes de Cristo. Este es el método preterista que lo pone en el pasado. Hay otros que identifican el cuerno pequeño como en el futuro, un poder que va a surgir justo antes de la venida de Cristo y que va a causar la gran tribulación, pero no identifican históricamente el cuerno pequeño. Por eso es tan importante lo que hemos visto nosotros con respecto a la secuencia de la profecía, al método historicista o histórico de interpretar la profecía y al principio de día por año, que se aplica específicamente a la identificación del cuerno pequeño. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a orar y vamos a entrar al estudio de hoy, que es tan importante. Adelante, pastor, si nos dirige en oración. Oremos. Señor y amante Padre, en esta semana una vez más nos dirigimos ante tu presencia. Hoy, Padre, el estudio es interesante y en el cual a través de las redes sociales hemos visto tantas interpretaciones, Padre, que han dado de tu palabra, pero nosotros hemos confiado en ti y en este momento te pedimos tu Espíritu Santo que nos ayudes para dar, Padre, este estudio de una manera que tus hijos fieles, aquellos que te están buscando con un corazón sincero, puedan, Padre, aceptar esta tu palabra y puedan comprender la realidad de la identificación de este cuerno pequeño, aunque es doloroso en muchas personas, pero Padre, es tu verdad y no podemos, Padre, ir atrás o desconfiar de tu verdad. Por eso te pedimos que tú nos ayudes y que tú, Padre, también des el convencimiento a través de tu Espíritu a aquellas personas que lo escuchan. Con amor, Padre, damos esta tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el amor tan grande que Cristo tuvo para con esta humanidad. Te lo pedimos en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, la identificación del cuerno pequeño. Yo siempre digo, pastor, que a veces es duro hablar de esto, pero es necesario e importante. Es doloroso para muchas personas, aún para muchos de nuestras familias, pero es importante porque usted decía ayer que era necesario saber y conocer. Por eso es de que hoy podemos ver a muchos protestantes dando la mano, dando el apoyo a este gran hombre que ahora nosotros podemos entendido de que tiene esta historia bíblica y que la realidad él va a hacer algún cumplimiento. No decimos que sea este que está,
pero que de ahí va a surgir. Todos los papas cumplen la profecía, Ok. porque el papado no es un hombre. El cuerno pequeño no es un individuo, como enseña el futurismo, que va a ser un individuo que se va a levantar. Históricamente hablando, el cuerno pequeño, así como Babilonia fue una serie de reyes, Medo-Persia fue una serie de reyes, Grecia fue una serie de gobernantes griegos que dominaron a lo largo de varios siglos, y el Imperio Romano fue una serie de pontífices romanos. Me refiero ahora a los emperadores romanos, que se les llamaba pontífices romanos. No fue uno solo. La interpretación preterista decía que era Nerón la bestia, porque fue el primero que persiguió a la iglesia cristiana, pero después vinieron otros emperadores que fueron más terribles que Nerón y siguieron persiguiendo. Es decir, era una secuencia de emperadores romanos que cumple la profecía de la cuarta bestia. Y de igual manera, el cuerno pequeño no es un individuo, no es un papa en particular, es una sucesión de pontífices romanos que se sentaron en el trono, dominaron el mundo en el pasado y, según la profecía, volverán a tomar ese poder para dominar al mundo entero. Yo entiendo que usted dice que quizás no sea este pontífice Francisco el que haga eso, puede ser otro pontífice que venga, pero siempre va a ser el papado. Y por eso es tan importante que identifiquemos que el cuerno pequeño es este poder descrito en la profecía, el papado. ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las obras que ha hecho para cumplir exactamente la profecía? Y eso nos ayudará a identificar este poder perseguidor también en el tiempo del fin y en la gran tribulación. No es un individuo que va a surgir, como enseña el dispensacionalismo, sino es una secuencia de líderes políticos religiosos que se sentaron en el trono en Roma y persiguieron al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Entonces vayamos a ver la identificación de este cuerno pequeño, y para eso tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido en esta semana sobre la secuencia histórica de la profecía. El cuerno pequeño está mencionado tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8 de Daniel. En el capítulo 7, después de mencionar 4 grandes bestias, un león, un oso, un leopardo y finalmente una bestia espantosa con 10 cuernos, el cuerno pequeño surge de la cabeza de la cuarta bestia en medio de los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia. ¿Okay? Leamos el versículo 7 para tomar la hilación, para ver el surgimiento del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 y versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esa cuarta bestia, como vamos a ver en un momento en la interpretación que el ángel le da a Daniel, es el cuarto imperio mundial, Roma. Y los 10 cuernos representan que el imperio romano se iba a dividir en 10 partes, tal como la historia lo comprueba. Así que tenía 10 cuernos. Pero ahora el versículo 8 nos presenta el surgimiento de este cuerno pequeño. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, miré y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Así que el surgimiento del cuerno pequeño es en medio de los 10 cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que para surgir
el cuerno pequeño en la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, va a arrancar. Ahí dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y también dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vemos históricamente el cumplimiento o el surgimiento. ¿Cuándo es que surge el cuerno pequeño? Vayamos ahora a la interpretación que nos da el mismo Daniel de estos poderes. Las 4 bestias, no me voy a tomar tiempo en explicarlos porque la mayoría de los estudiantes de la profecía reconocen esas 4 bestias. El león como Babilonia, el oso como Medo-Persia, el leopardo como Grecia y la cuarta bestia como el imperio romano. Sin embargo, el mismo profeta de Daniel no nos deja duda. Recuerden que el capítulo 8 del libro de Daniel también nos habla del cuerno pequeño. A diferencia del capítulo 7, que comienza con Babilonia, el león, el capítulo 8 comienza con Medo-Persia, ya no menciona a Babilonia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta visión del capítulo 8 la tuvo Daniel cuando ya estaba llegando al fin el reino de Babilonia. Y Dios le mostró de ahí en adelante lo que iba a venir. Y comienza con Medo-Persia. Dice el capítulo 8 y el versículo 1. En el año 3 del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y entonces dice el versículo 3, alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué representa esto? Bueno, el mismo ángel le explicó a Daniel que representaba el carnero con 2 cuernos y el macho cabrío con un cuerno, y ese cuerno notable que tenía entre sus ojos fue quebrado. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, el ángel le explica a Daniel qué representa esto. Vayamos a la interpretación. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que ahí no hay lugar a duda, ahí no hay duda alguna. El carnero representa a los reyes de Media y Persia. ¿Qué representa el macho cabrío? Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que aquí nos da la interpretación. Después de Babilonia iba a venir Medo-Persia, después de Medo-Persia iba a venir Grecia. Y el cuarto reino iba a ser Roma. La historia lo confirma claramente. Ahora, es justamente bajo el imperio romano, que está representado por la cuarta bestia, donde surgen los 10 cuernos y luego el cuerno pequeño. Recuerden, estamos ahora comparando el capítulo 7 con el capítulo 8. Aunque usa distintos símbolos, se refiere a los mismos poderes que gobernaron al mundo. Si volvemos ahora al capítulo 7, dice en el versículo 19,
tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. 20. Es el 20, sí, ya estamos en el 20. Y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que aquí encontramos el surgimiento del cuerno pequeño. La cuarta bestia es un cuarto reino que se levanta en la tierra, versículo 23. Me dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el cuerno pequeño, que va a derribar a 3 reyes. ¿Ok? La cuarta bestia es un cuarto reino. El cuarto reino es Roma. Pero dice que de Roma, que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso se cumple en la historia, esta profecía, cuando el imperio romano de Occidente, que tenía su sede en Roma, fue dividido en lo que ahora son las naciones de Europa. Es decir, fue desmembrado. El imperio romano dejó de ser un imperio con un emperador en Roma. El último emperador fue tomado prisionero y la invasión de las tribus bárbaras tomaron el imperio romano y lo dividieron en 10 partes. Eso podríamos hablar de cómo fue en la historia, pero nos interesa más el cuerno pequeño. Y después de esa división de los 10 reinos, en que se divide el imperio romano, después de estos, dice la profecía, surge un cuerno pequeño. Y para surgir, arranca 3 cuernos de los primeros. Después de que el imperio romano cae en manos de las tribus bárbaras que lo invaden, finalmente la ciudad de Roma, la ciudad imperial, capital del imperio romano, cae en manos de la tribu de los ostrogodos. Los ostrogodos van a dominar el territorio donde estaba la ciudad capital Roma, en el año 476 después de Cristo. Y así estuvo el imperio romano dividido hasta que Justiniano, el emperador del imperio romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla, decide apoyar para que se vuelva a unificar el imperio romano que había caído. Y él da un decreto en el año 533, haciendo del obispo de Roma cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano y diciendo que él está por encima de todos los reyes de Europa y que todos le deben sujeción. También le da autoridad para perseguir a los herejes. Ese decreto, que se conoce como el Edicto de Justiniano, entra en vigencia en el año 538. Y cuando digo entra en vigencia, es porque si bien
el obispo de Roma, que era un líder religioso, ahora es hecho un líder político y cabeza de todas las naciones de Europa, algo así como un nuevo emperador, e incluso se le da el título de sumo pontífice romano, título que lo usaban ante los emperadores romanos. Toda la línea de emperadores se llamaban sumos pontífices romanos, y ahora ese título se lo aplica al obispo de Roma, el sumo pontífice romano. En el año 538, la última de esas divisiones del Imperio Romano, los ostrogodos, son dominados. La profecía decía que el cuerno pequeño iba a arrancar 3. El primero de esos 3 poderes que son vencidos por el ejército que mandó Justiniano desde Constantinopla, dominan a los vándalos, que estaban al norte, en el mar Mediterráneo, al norte de África, el sur del mar Mediterráneo, estaban los vándalos, y también en algunas regiones al sur de Europa, sobre la costa del mar Mediterráneo. Estos son derrotados por las batallas navales que lanzan a través de barcos y dominan a los vándalos. De las 10 divisiones del Imperio Romano, y las podríamos mencionar, los francos, los alamanes, los visigodos, los érulos, los lombardos, los suevos, los burgundios, los ostrogodos, los vándalos. Esas eran las 10 divisiones del Imperio Romano. Los primeros que son vencidos son los vándalos. Luego, la armada desembarca en tierra y se dan las guerras contra los érulos, que son vencidos. Y en el año 534 es muerto el último rey de los érulos. Y luego, en el año 538, el último rey de los ostrogodos es tomado prisionero, es dado muerte, y se establece el obispo de Roma con cabeza en Roma sobre toda Europa como el nuevo emperador romano para dominar todas las naciones de Europa. Ese es el comienzo de este poder que la Biblia le llama el cuerno pequeño, que arrancó 3 cuernos para surgir. La historia lo confirma. Los 3 cuernos fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Los demás se les sujetaron. Los francos, los alamanes, los francos, de ahí viene Francia, los visigodos, España, los suevos, Portugal, los anglosajones en Inglaterra, y así las demás naciones de Europa, todas se sujetan y están bajo el dominio del cuerno pequeño. Y ahí es donde comienza la persecución de los que no se sujetan a Roma. El emperador romano, el obispo de Roma, el Santo Padre, comienza con una sucesión de reyes que se sientan en el mismo trono imperial que le es dado, donde antes estaba el palacio de los emperadores romanos, ahora pasa a ser la sede del papado. Y comienza una sucesión de pontífices romanos que van a dominar Europa, según la profecía, por tiempos y medio tiempo. 1260 días, que ya vimos ayer que en profecía son 1260 años. Si comenzamos a contar desde el año 538, que fue cuando el obispo de Roma es coronado como sumo pontífice romano, con 3 coronas, por cierto. Por eso el Papa usa hasta el día de hoy un gorro que se llama tiara, que tiene 3 diademas, 3 coronas.
Eran las 3 coronas de los 3 reyes que fueron echados abajo para surgir. El rey de los vándalos, el rey de los érulos y el rey de los ostrogodos. Y en el año 538, el obispo de Roma es coronado como sumo pontífice del Sacro Imperio Romano de Occidente. Y si de ahí en adelante usted cuenta, 1260 años los va a llevar hasta el año 1798. Según la profecía, algo tenía que suceder entonces, porque se le dio poder para actuar 42 meses, Apocalipsis 13:5. Se le dio perseguir a los santos del Altísimo 1260 días, que son 1260 años, o 42 meses, que es lo mismo, o tiempos y medio tiempo. Así que eso nos lleva al año 1798. ¿Y qué pasa en ese año? El 11 de febrero de 1798, los ejércitos de Napoleón Bonaparte, Francia se había rebelado contra el dominio del papado en la Revolución Francesa, se independizaron del papado, no quisieron estar más sujetos a Roma y ahora se hacen un imperio independiente con Napoleón Bonaparte al mando, y el ejército de Napoleón toma el 11 de febrero del año 1798 prisionero al Papa León X y lo lleva prisionero a Francia. Allá murió en Francia. Y así terminó la supremacía, el dominio del papado en Europa. Recibió la herida mortal. Eso es un cumplimiento exacto de la profecía. Justamente yo di este sábado pasado, hace 4 días atrás, o más bien el sábado anterior a ese, di un sermón que se tituló Estados Unidos y el Nuevo Orden Mundial, y allí expliqué las 2 bestias de Apocalipsis 13 y expliqué cómo esta profecía se cumplió exactamente del 11 de febrero del año 538 al 11 de febrero del año 1798. Bueno, esa es la parte histórica del cumplimiento, pero aparte de esto, Pastor Víctor, la profecía nos da un montón de otras características del cuerno pequeño. No solamente que iba a echar abajo 3, que iba a salir de Roma, iba a ser una continuación del Imperio Romano, iba a surgir en medio de la Roma dividida de los 10 cuernos, que iba a echar abajo 3, pero nos da un montón de otras características. Tenía ojos como de hombre, inteligencia, era diferente a los demás. No era solamente un poder que reinaba por la fuerza, sino que reinaba por la persuasión y usaba el poder político y religioso para conseguir la sujeción de los pueblos. Era diferente a los demás, era político, religioso, pero también dice, miren las cosas que iba a hacer. Dice que iba, aquí lo vemos en Daniel capítulo 7, en el versículo 21. Bueno, en el 20. Cayeron 3, el cuerno tiene ojos y tiene boca que habla grandes cosas. Esa boca que habla grandes cosas son las blasfemias, nos dice Apocalipsis 13:5, que habla blasfemia contra Dios, haciéndose igual a Dios. Pero también dice, se hace más grande que sus compañeros, es decir, más grande aún que las naciones de Europa en la cual fue dividida el Imperio Romano. Versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y esto la historia lo confirma, las persecuciones contra los fieles de Dios, la contrarreforma con la formación de la orden de los jesuitas y la Santa Inquisición, matando a miles y miles, millones de cristianos por este poder que se sentó en Roma. Tanto antes de la reforma, contra los valdenses, contra los albigenses, contra los cátaros, contra los lolardos, contra tantos
pueblos, los husitas, aún antes de la Reforma Protestante, que fueron vencidos. Pero después de que vinieron los protestantes, se forma la contrarreforma y la Santa Inquisición se establece para matar a todos los que disentían con Roma. Terrible es la historia de este poder. Y lo más tremendo, pastor, es que se nos dice que este poder recibió la herida de muerte, pero la herida de muerte se iba a sanar y otra vez iba a conseguir el poder del mundo. Y eso está por verse todavía. Ahora mismo esta profecía se está cumpliendo, está ganando poder político en el mundo y bajo el nuevo orden mundial, el obispo de Roma va a volver a ser cabeza no solamente de Europa como lo fue antes, sino del mundo entero. Eso está profetizado y lo vimos en nuestro sermón que di hace 10 días atrás. Búsquenlo en Google o búsquenlo en Facebook. Se llama, hay dos sermones. Uno se llama La pandemia y el nuevo orden mundial y el otro se llama Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Y ahí van a ver de las dos bestias que surgen. ¿Okay? Esto lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 13, donde yo explico esto, que la herida mortal iba a ser sanada y versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amigos, no se engañen, este poder que dominó el mundo en el pasado, dominó Europa, el mundo conocido de aquel entonces, va a volver a dominar el mundo. Y esta vez todos los moradores de la tierra le van a rendir tributo y se le van a sujetar. Pastor, usted tiene algunas citas bien impresionantes del libro El conflicto de los siglos, donde nos muestran cómo este poder va a volver a conquistar el dominio del mundo entero. Adelante, pastor. Bueno, leo esta cita, Conflicto de los siglos, página 558, que dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Esto es verdad. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Por ejemplo, la infalibilidad papal, no han cambiado. Todavía el Papa sigue siendo infalible. Así es, ¿verdad? Okay. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado, que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempo de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Qué tremendo cuando esto se escribió, ¿verdad? Pues el papado no era aceptado por Estados Unidos, ni menos el Vaticano, ¿verdad? Como nación, pero cuando esta profecía la escribió el profeta Juan hace 2000 años atrás, este poder ni siquiera había surgido.
Y cuando Elena de White escribió lo que usted acaba de leer, había un sentimiento fuertemente anticatólico de parte del protestantismo. Esta nación, mayormente protestante, no quería saber nada con el papado, pero ahora las cosas han cambiado. Por eso dice que el papado se va adaptando. Y hoy en día esa adaptación y ese convivir y esa unión con los Estados Unidos ahora está llevando a que el mundo lo vea con otra cara. Y este Papa ha favorecido mucho esa imagen, ¿verdad? Un Papa pues que todo el mundo lo respeta, que todo el mundo lo ve como un hombre que puede unificar al mundo, que puede lograr los propósitos de hacer que aún en medio de esta pandemia él pueda lograr que los países congenien y trabajen en común acuerdo contra un enemigo común. Por eso el mundo está hablando de que se necesita un nuevo orden mundial. Los líderes políticos del mundo están pidiendo que haya un nuevo gobierno para que todas las naciones trabajemos unidas y que el Papa sea cabeza de ese nuevo orden mundial. Bueno, la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y por eso hemos leído estas citas tan impresionantes, porque Roma no cambia. Ahorita presenta una cara buena, pero cuando consiga el poder, otra vez va a volver a restringir las libertades religiosas. Otra vez va a volver a perseguir a aquellos que no se le sujeten. E incluso Daniel 7:25 habla de que cambiaría los tiempos. Tratará. Y la ley. Tratará. Bueno, porque la ley de Dios nadie la cambia. La ley de Dios nadie la puede cambiar, pero pensaría que tiene el derecho. Claro. Por eso dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Efectivamente, para millones de personas guardan una ley cambiada, el domingo en lugar del sábado. Pero es impresionante que la profecía lo profetizaba, que eso iba a suceder exactamente. Y eso es lo que este poder hizo. Estableció el día de domingo como día de reposo obligatorio para todo el catolicismo romano a nivel mundial, y las iglesias protestantes que salieron de Roma en la Reforma nunca cambiaron el mandamiento que Roma había establecido del domingo, y todavía hasta el día de hoy siguen guardando el domingo, lo que los hace acercarse a Roma. Porque aunque el protestantismo declara creer en la Biblia, y solo la Biblia, en ese punto no tiene base bíblica. Y no tiene base bíblica porque el sábado es el único día bendito y santificado en la Biblia, y el domingo nunca fue puesto ni por Cristo ni por los apóstoles para celebrar la resurrección de Cristo. Todo lo contrario, el sábado siguió siendo el día de reposo de la iglesia primitiva por varios siglos, hasta que el papado estableció el domingo como día de reposo obligatorio. Y esto va a volver a verse en nuestro medio, porque va a volver a resurgir esa marca de autoridad de Roma a través de la marca de la bestia. Bueno, el tiempo se nos acabó, ¿verdad? No, ya tiene ratito, pero pues yo quiero que nos quedemos con el que iniciamos, San Juan 14:29, ¿verdad? Ya de todo lo que explicó el pastor, para que cuando suceda, creáis. Si no oyes que fue cambiado el día del Señor, pues sigue viviendo como estás. Pero si oyes que el día del sábado se va a quitar para poner el domingo, cree. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y eso es bueno, ya se lo quitó hace rato. Bueno, pero aquí esperamos eso, ¿no? Pero todavía las iglesias protestantes guardan el domingo. Bueno, ¿no? sí. Usted está hablando de una ley. De una ley que viene. Ahora sí, de una ley sí. que viene, a eso me refiero, ¿verdad? Que eso. Cuando ustedes vean que se apruebe una ley dominical, haciendo del domingo día obligatorio, como se lo impuso en el Imperio Romano, entonces sabremos que la profecía se ha vuelto a cumplir. Así es de que un feliz día, los esperamos mañana. Dios les bendiga.